¿Qué tal? Gracias por acompañarme. Las elecciones 2021 en y desde Aguascalientes. Después del fin de semana terminaron los conteos distritales, federales y municipales, tanto el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes como el Instituto Nacional Electoral ya finalizaron los conteos. Lo que hay que destacar de estas cuentas que se hicieron es que se consolida el número de participación de votantes que asistimos a las urnas el 6 de junio, más del 50%, el 52% de la población fue y votó. Y una vez finalizados los conteos distritales, federales y municipales, ya se puede hacer la repartición de las candidaturas por representación proporcional. En el caso de Aguascalientes ya se repartieron 54 plurinominales y en la federal aún no se termina de hacer el estudio, el análisis de las cuentas para ver cuánto le corresponde a cada uno de los partidos. En el caso de Aguascalientes, esas son 9 plurinominales para la integración del Congreso local, 18 son de mayoría relativa, más 9 que se van a repartir entre los partidos que ya han alcanzado más del 3%. Habíamos hecho algunas previsiones y se veía que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano iba a conseguir 2 plurinominales. No fue así. Les voy a decir los nombres de quienes integrarán la próxima legislatura, ¿no? Con una mayoría de Acción Nacional. Van a ser los de mayoría relativa, que fueron ya seleccionados, son Fernando Marmolejo Montoya, del PT, Juan Luis Caso Hernández, de Morena, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, que se presentó por la coalición PAN-PRD, pero que finalmente va a integrarse a lo que podría ser la bancada perredista, con 3 integrantes, Juan José de Jesús Altamira Costa, Raúl Silva Pérez Chica, Jaime González de León, Laura Patricia Ponce Luna, Adán Valdivia López, quien fuera presidente municipal de Calvillo, Almailda Medina Macías, quien, si ustedes recuerdan, en el proceso anterior para la elección de presidencia municipal, una vez que Paquín se bajó de la candidatura porque tenía que ser para mujer, Almailda, este grupo apoyado por Arturo González, impulsó la candidatura de Almailda Medina Macías, quien finalmente hace un par de años se integró a la administración de Teresa Jiménez y ahora se postuló por el distrito número 9 y ganó las elecciones. Nancy Xochitl Macías Pacheco, María de Jesús Díaz, San Juana Martínez Meléndez, la otra perredista, Jezabel Sánchez Montes, Luis Enrique García López, Mayra Torres, Emanuel Sánchez Nájera, hermano del actual dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Salvador Maximiliano Ramírez y Juan Pablo Gómez Diosdado son los de mayoría relativa. Las 9 plurinominales quedaron repartidas así: una para Acción Nacional, que queda en manos de Nancy Janet Gutiérrez Rubalcaba. Algo que fue muy comentado es que la suplente de Nancy Janet Gutiérrez Rubalcaba es Alejandra Orozco Ramírez, la hija del gobernador Martín Orozco, lo cual no se puede acusar de nepotismo porque quienes señalan que hubo ahí un dedazo no han dado ninguna prueba de que Alejandra Orozco Ramírez no tenga trabajo partidista, como si es en el caso de las acusaciones que hizo Saraí Ornelas en contra de la hija de Sergio Augusto López Ramírez. Para Morena se lleva 5 plurinominales para Ana Laura Gómez Calzada, empleada de Arturo Ávila, Leslie Mayela Figueroa Treviño, quien también fue candidata a diputada local y quien fue cuestionada por señalar que pertenecía a la comunidad LGBT. Irma Carola Macías Martínez, quien también, ex hermana de Kendor Macías, priista, ahora del lado de Morena, Juan Carlos Regalado Ugarte, quien haré un comentario posterior, de Morena, y Arturo Piña Alvarado, expriista. En la Purísima Grilla habíamos señalado que todos estos 5 plurinominales de Morena pertenecían o eran expriistas o que no tienen una afiliación segura con Morena, que no apoyan a Andrés Manuel López Obrador, y recibí una carta de Juan Carlos Regalado Ugarte que me indica que él siempre ha estado, él es miembro de la comunidad LGBT y que siempre el único partido en el que ha militado ha sido en Morena. Entonces lo aclararemos en la
columna de lj.mx, donde se hizo el comentario, pero también en este video para señalar que yo lo que pensaba es que estos 5 plurinominales se habían ido finalmente no para Morena, sino para los integrantes del equipo de Arturo Ávila, que se habían salvado y se habían quedado ahí, y a mi forma de ver integrarán una bancada que no tendrá que ver con el partido. El PRI logra una candidatura, logra una diputación plurinominal, es para Verónica Romo Sánchez. Esta posición era la que tenía antiguamente Norma Aguel Saldívar, la candidata del PRI a la alcaldía municipal, cuando se le indicó que no podía postularse por 2 puestos o en 2 listas, porque ella estaba corriendo por la presidencia municipal capitalina y al mismo tiempo, por si no perdía, bueno, podía integrarse al Congreso local. Norma Aguel finalmente se rindió y frente al tribunal, los tribunales le dijeron que no podía estar en esas 2 listas, y se lo dejó a Verónica Romo Sánchez, que el PRI le inventó un cargo de que es dirigente de un grupo de psicoanalistas en el Revolucionario Institucional, y el único vínculo visible o público, habrá que ver y evaluar su trabajo, es que es la esposa de la hermano de Norma Aguel Saldívar, de Francisco Aguel Saldívar. El Movimiento Ciudadano se queda con Yolitzi Alelí Rodríguez Cendejas. Yolitzi Alelí Rodríguez Cendejas estuvo a cargo de los FACS, del órgano superior de fiscalización de Aguascalientes, metida en muchos escándalos porque tiene algunas demandas por acoso laboral. En MC se han llamado o se han extrañado porque esta mujer, Yolitzi Alelí Rodríguez Cendejas, no hizo campaña. Los candidatos plurinominales no suelen hacer campaña, y también con la integración de la hermana de Gabriela Arellano a la regiduría, ahorita pasaré ese tema también, lo que han dicho han estado presumiendo que ellos consiguieron 1,000 o 2,000 o 700 votos más haciendo campaña. Y bueno, entonces esta integración de los 9 plurinominales, la verdad es que no debería llamar a sorpresa a nadie, porque las listas siempre fueron públicas, y de hecho al reverso de tu boleta, cuando veías por quién ibas a votar, en el caso de los diputados locales, venían la lista de candidatos plurinominales. Así que bueno, pues el PRI se queda con un solo miembro en el Congreso, es Verónica Romo Sánchez, habrá que evaluar su trabajo. MC se queda con 1, y finalmente sí logró, a pesar de toda la campaña que hizo Saraí Ornelas, esta candidata del Verde a la alcaldía capitalina, para que solamente se votara por ella y no se votara por los candidatos a las diputaciones locales, e incluso algunos candidatos del Partido Verde Ecologista la siguieron en esta petición y renunciaron a su cargo. En el Partido Verde consiguió más del 3% de las votaciones, y llega Jenny Janet López Valenzuela, que es la hija de Sergio Augusto López Ramírez, de la cual sí se tiene registro de que ha hecho o que ha realizado trabajo dentro del Partido Verde Ecologista, como no, si su papá es el dueño de la franquicia. Sin embargo, ha sido cuestionado porque no hizo campaña y se habla de malos manejos, pero hasta ahora nada que no se haya aprobado. Entonces, esa es la composición del Congreso, así quedan los 27. Es una abrumadora mayoría panista. Una nota que mencionamos también en la columna de lj.mx es que si este Congreso, la actual legislatura, se ha llamado, autodenominado el Congreso de la Paridad, bueno, de nuevo esta paridad se mantiene, porque nosotros creemos, yo creo que es una paridad artificial creada a partir de las acciones afirmativas que establece el IE y el Instituto Nacional Electoral para que los partidos lleven candidaturas de las comunidades vulnerables, que lleven candidaturas mujeres, que lleven candidaturas de la discapacidad, o que representen a sectores de la población con discapacidad, o que vayan también miembros de la comunidad LGBT. Bueno, ahí estaría la entrada de Juan Carlos Regalado Ugarte, ¿no? Como él mismo señala, es miembro de la comunidad LGBT y un activista, de acuerdo a lo que él me indica, que ha estado presente en la escena aguascalentense desde hace mucho y solamente ha militado en Morena. Entonces, la próxima legislatura, que comenzará en septiembre, al final queda más o menos
como el actual. Son 14 de los diputados, de los legisladores eran mujeres, 7 de ellas lograron entrar al Congreso local a partir de voto directo en sus distritos, y los otros 7 son parte de las plurinominales. De estas 7 personas, 7 mujeres que van a ser diputadas, quedando 14 diputadas y 13 hombres en la próxima legislatura. 5 de ellas son panistas: Laura Patricia Ponce, Alma Hilda Macías, María de Jesús Díaz, Jezabel Sánchez y Mayra Torres. 2 del PRD, para que fueron esas 7 de mayoría relativa, Nancy Macías y San Juana Martínez. Las otras son una del PAN, que es Nancy Gutiérrez, que fue la única plurinominal que alcanzó ese partido. Verónica Romo del PRI, la cuñada de la ex candidata, bueno, todavía candidata del PRI a la alcaldía capitalina. Yolitzin Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, a quien señalamos que ha sido no impugnada, porque hasta este momento lo cierto es que ya básicamente podemos dar por concluido el proceso electoral en Aguascalientes, ya que, como señaló el consejero presidente del IE, Luis Fernando Landeros, a pesar de que ha habido manifestaciones, sobre todo de morenistas, afuera del Instituto Electoral, no se ha presentado ninguna impugnación en contra de las candidaturas. Y también todavía este lunes, quienes dicen que van a impugnar a alguno de los candidatos o la repartición de plurinominales, no se ha visto que sea así, o que se reciba, o no hemos tenido noticia de que se interponga una impugnación que de veras se vaya a analizar y en este caso pueda lograr que se baje la candidatura o la ya asignada, la ya entregada cargo que asumirán en septiembre. Este sería el caso de Leslie Figueroa, que, como les comentaba, fue candidata a diputada, pero estaba también en la lista de plurinominales de Morena, y Leslie Figueroa fue acusada por la comunidad trans de estar usurpando los lugares que le correspondían a la comunidad LGBT. Y me parecía a mí que con un muy buen argumento, porque antes que meterse con asuntos de la vida privada o con obligarla a demostrar que pertenecía de la comunidad LGBT, lo que señalaban es que en su plataforma, hasta antes del día de la marcha del orgullo gay, Leslie Figueroa no había hecho ninguna propuesta que demostrara que estaba como en la comunidad LGBT. Las otras 45 plurinominales que fueron entregadas son para los municipios, y bueno, no es por disminuir la entrega de regidurías plurinominales a otros municipios, pero lo cierto es que el 70% de los electores vota en la capital, y es donde el mayor número de regidurías plurinominales se entregan. Entonces, de las 7, de los 11 regidores que van a acompañar a Leonardo Montañez Castro durante los siguientes 3 años en la presidencia municipal de Aguascalientes, se entregaron 7 regidurías plurinominales, 3 a Morena, 1 al PRI, 2 al PRI y 2 a MC. Esos fueron los partidos que aquí en la capital del estado lograron regidurías. Las 3 de Morena son para Alejandra Peña Curiel, Luis Armando Salazar Mora y María Dolores Verdín Almanza. Del PRI lograron repetir Edith Citlali Rodríguez y Carlos Fernando Ortega Tiscareño, mientras que por Movimiento Ciudadano alcanzaron también por el número de votación que logró, en este caso, Gabriel Arellano, quedan Gustavo Adolfo Granados Corzo y María Guadalupe Arellano Espinosa. Sobre las candidaturas, sobre las regidurías plurinominales de Morena, bueno, no hay mucho que comentar que no se haya ya escrito en la columna tanto de LJ como en la personal, Bajo Presión. Creo que no son, estos sí, candidatos que sean del partido de Morena o que aporten a Morena, y porque 2 de ellos, bueno, uno de ellos, Alejandra Peña, fue empleado de Arturo Ávila, el candidato perdedor, que ha amagado con impugnar, pero no lo ha hecho, las elecciones que perdió por más de 97,000 votos. También queda Luis Armando Salazar Mora, que ha sido de todo y de nada. Fue un aplaudidor porrista que trabajaba en desarrollo social con el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre. Después se lanzó por Nueva Alianza, luego por Morena, incluso tuvo un paso fugaz, como en todos los partidos, con Nueva Alianza, y finalmente logra acomodarse aquí
sin una militancia probada para llegar al Cabildo Capitalino. ¿A quién le rendieran cuentas tanto Alejandra como Luis Armando Salazar? Bueno, eso lo sabrán ellos, pero todo indica que al partido no. Perdón, en el caso del PRI también está impugnada la regiduría plurinominal que logró Citlali Rodríguez y el hijo del alguna vez dirigente estatal del partido, Guadalupe Ortega, Carlos Fernando Ortega Tiscareño, ya que señalan que no se ha tomado en cuenta o que no se toma en cuenta a los candidatos de la comunidad LGBT y de la discapacidad, cuando el Partido Revolución Institucional, es lo que dicen los militantes que lo van a impugnar estas regidurías, sí presentó tanto para diputados locales como en alcaldes y diputados federales a miembros de estos sectores vulnerables y que merecían estar representados en el Cabildo Capitalino. En el caso de Movimiento Ciudadano, bueno, desde siempre estuvo visto que la llegada de Gustavo Adolfo Granados Corzo era más que para tomar las riendas del partido, para asegurarse un lugar en el Cabildo Capitalino, y habrá que ver o habrá que esperar qué es lo que va a pasar con este partido que logró una importante votación en las elecciones pasadas y si puede consolidarse como fuerza, porque Movimiento Ciudadano durante todo este tiempo estuvo ante la disyuntiva de ver si podía ganar, si contaba con expectativas reales, posibilidades reales de ganar la alcaldía de Aguascalientes, o era apoyar a un candidato reconocido con experiencia como Gabriel Arellano para poder conseguir el número necesario para mantener su registro, para recuperar su registro como partido local. Me parece que al final ganaron quienes creían que Movimiento Ciudadano podría consolidarse como una fuerza o una tercera vía en Aguascalientes, pero las reacciones de sus miembros y las peleas y disputas que ya se están dando en este momento dentro del Movimiento Ciudadano, porque cómo se repartieron los cargos, los puestos, bueno, dan mucho de qué hablar o dejan mucho de qué desear acerca de la idea de las personas que se acercaron a este partido para candidatearse, ¿no? La otra regiduría es de María Guadalupe Arellano Espinosa, la hermana del ex candidato a la presidencia municipal capitalina, Gabriel Arellano, y bueno, esto están probados en el caso de esta mujer, su capacidad política, y habría que ver qué es lo que va a actuar. Lo que sí es que habría que hacer una nota que a diferencia de el Congreso local, donde la verdad es que hay que bajar las expectativas porque es un Congreso local que, aunque sea de la paridad, trae una agenda evidentemente conservadora. Dudo mucho que quienes se integraron por parte de Morena logren consolidar una bancada que proponga algo en materia de libertades civiles y respeto a los derechos humanos, al igual que las del PRD. Finalmente, las migajas que el Partido Acción Nacional le da al Partido de la Revolución Democrática, si bien cayeron en una mujer como San Juana Martínez, que siempre ha demostrado una militancia férrea y a la izquierda, sus otros compañeros de bancada del perredista, pues bueno, responden más a intereses de las dirigencias, ¿no? No se puede decir que Sánchez Nájera, llámese Manuel o Iván, sean, más allá del discurso, defensores de la agenda de izquierda tan necesaria en este momento. En el caso del Cabildo, lo que sí habría que destacar es que si bien Leonardo Montañez Castro tiene una agenda panista, de derecha, conservadora, tibia en esta materia de libertades civiles y respeto a los derechos humanos, bueno, el que los nuevos integrantes de la oposición en Aguascalientes, que no pertenezcan a Morena necesariamente, como Alejandra Peña, Luis Armando Salazar y María Dolores Verdín, y que esté del PRI alguien tan aguerrida como Citlali Rodríguez y un cuadro joven, o digamos experto en política juvenil dentro de su partido, pero que no ha desempeñado ningún cargo público, como Carlos Fernando Ortega, pero que tenga que representar a lo que resta del PRI, y la incursión de Gustavo Granados y Guadalupe Arellano, pues va a dar por lo menos un cabildo escandaloso o que se va a hacer escuchar. No dudamos que, así como hizo Citlali Rodríguez durante el último tramo de la administración de Teresa Jiménez,
en esta ocasión pues pueda incluso comandar un bloque que contenga el avance del PAN, a un PAN que la verdad es que desde este momento ya está muy ocupado y con la atención puesta en las elecciones del próximo año. El próximo año en todo el país se renuevan 6 gobernaturas. Aguascalientes está entre las entidades federativas que va a renovar gobernador. Entonces el gobernador Martín Orozco ya el fin de semana ha dicho una y otra vez que no se va a meter, que no es su asunto. Habremos de tomar la palabra y creerle. Pero en el PAN están tan confiados por la abrumadora mayoría que consiguieron en la capital y la recuperación de los municipios. Solamente tienen 4, pero no hubo un avance mayoritario por parte de Morena. San José de Gracia en manos de Fuerza por México son fenómenos locales que se explican por el cacicazgo político más allá de la marca, al igual que Cocío y en Tepezalá, que se los gana el Partido Verde Ecologista. Pero bueno, los municipios grandes y fuertes se los queda el Partido de Acción Nacional, y con eso se permite dejar a un lado el análisis de lo que ocurrió en la jornada electoral, a lo largo del proceso electoral, para ya fijar su atención en quién va a ser su candidato. Y como les habíamos comentado, al día siguiente se destapó el actual senador y expresidente capitalino de Aguascalientes, bueno, expresidente municipal de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, y le contestó de inmediato el estratega de Teresa Jiménez, actual alcaldesa con licencia, que la siguiente semana se integrará a sus funciones para terminar ahora sí su función al frente de la presidencia municipal. Entonces ya tenemos 2 candidatos, ya están sacando encuestas, ya se está haciendo futurismo, y creo que esto es poco propicio y que habría que establecer un diálogo, al cual agradezco a Cristian Delgado, a Eduardo Garay, que se junten o que se unan a esta conversación, porque, por ejemplo, Eduardo Garay, que vive en Querétaro, yo creo que el que gane las mayorías, el que el PAN haya arrasado en Querétaro, ya sea porque no se pudo conformar un bloque desde Morena, o que en Aguascalientes, por las circunstancias que sean, es multifactorial, haya arrasado en el Congreso y en las cabeceras principales municipales de Aguascalientes el Partido Acción Nacional, no significa que sea un boleto eterno para gobernar, tampoco implica que sea gobernador, que sea un estado conservador, me disculpas, y que no tiene nada seguro. Ningún triunfo es para siempre, un voto de confianza se extiende a la eternidad. Y en este campo habría que mencionar lo que está ocurriendo en el ámbito nacional, que es la explicación que más se oye por la resonancia a través del canal en que lo hace, que es la explicación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una explicación sumamente simplona, ramplona, donde se ha pasado toda la semana sin darle crédito al Instituto Nacional Electoral, sin darle crédito a la oposición. Ha pasado explicando qué son las mayorías y lo que él dice para explicar el DF, pero aplica para el caso de estados como Aguascalientes o Querétaro, donde arrasó el PAN, es que la clase media finalmente decidió votar por un retroceso o por un avance hacia el conservadurismo. Si nos compramos esta explicación del presidente acerca de la idiocia de nosotros como clase media, los aspiracionistas que nos preocupamos por cómo vamos a pagar la colegiatura de las escuelas privadas a las que mandamos a nuestros hijos, o que no nos hemos visto beneficiados porque ya nos repartieron dinero del presupuesto, AMLO Dixit. Entonces, quedarse en esa explicación de que somos las clases medias ignorantes o aspiracionistas las que votamos por el PAN, dejaría sin mucho material de análisis, sobre todo a los partidos, para poder hacer una campaña que valiera la pena, y veríamos, estoy convencido, la repetición de una campaña aspiracionista en Aguascalientes, por lo menos, en donde se careció de ideas y se hizo más guerra sucia por debajo del agua o a través de redes digitales, y las campañas de los candidatos dejaron mucho que desear, porque la oposición, en este caso aquí era el Morena, Movimiento Ciudadano,
los aliados de Morena y Movimiento Ciudadano se dedicaron a pegarle al candidato conservador del PAN, un hombre que se compró una agenda de campaña que se dedica únicamente a desarrollar los 5 ejes en los que iba a sustentar su programa de trabajo, un programa de trabajo que cualquier candidato tiene que presentar y que por eso finalmente logra convencer. Entonces, comprarse una idea tan simplona como la del presidente acerca de que somos en Aguascalientes o en Querétaro o en la mitad de las alcaldías del ex Distrito Federal, actualmente la Ciudad de México, las que logramos que se regrese al conservadurismo, pues deja o simplemente lija cualquier aspereza y impide que podamos ver otros factores que tienen que ver con el triunfo de ciertos candidatos, ¿no? El carisma, en el caso de Aguascalientes, el carisma del candidato del PAN a la presidencia municipal de Aguascalientes, pues no está a la altura de otros candidatos contra los quienes yo la van a poner a competir, en este caso Teresa Jiménez o Antonio Martín del Campo, cuando lo comparan con Gabriel Arellano o con Lorena Martínez. Y entonces estaríamos hablando nada más de candidatos de nuevo que se van por la imagen, que se van por cómo lucen, cómo fotografían, antes de tener un programa de gobierno que integrara lo que las oposiciones o los contrapesos requieren para un gobierno. Porque una vez más quedó demostrado, yo creo, a partir de la repartición, si vemos el mapa distrital por distritos de cómo se votó, que es lo que no estaríamos viendo si le creemos o nos compramos la explicación de Andrés Manuel López Obrador, una vez que veamos cómo es variopinto en el ámbito distrital, si se votó por Morena, si se votó por el bloque opositor o se votó por Movimiento Ciudadano, cuando dejemos de ver como una excepción el que haya ganado Samuel García en Nuevo León, o que por darle gusto a las redes sociales digamos que lo ganó la influencer que es la esposa Mariana. Una vez que empecemos a analizar con el detalle fino acerca de cómo fue la votación en cada distrito, veríamos, o yo creo que estaríamos viendo, o con la capacidad de analizar qué es lo que quiere el electorado y cómo responde a diferentes cosas, necesidades que tiene, ¿no? No es lo mismo, yo sí creo que se entendió, por lo menos en Aguascalientes y en otras entidades federativas, yo sí creo que se entendió la necesidad de tener contrapeso y oposición en la Cámara de Diputados. Ya lo veremos, no tiene la mayoría absoluta Morena, tiene una mayoría muy acotada y en la que tendrá que negociar ya sea con el Verde o, como anunció el presidente López Obrador, con el Partido de la Revolución Institucional, con el PRI. Y en el caso de estados como Nuevo León, el voto fue diferenciado. La gente que votó por Samuel García para gobernador no le dio el Congreso y no todas las alcaldías de esa entidad federativa fueron, a diferencia de Querétaro, para Movimiento Ciudadano. Entonces, no creo que haya sido el aspiracionismo el que puso un tope a la Cuarta Transformación, sino que una vez que con serenidad podamos ver el mapa por distritos, veremos que hubo casos de hubo voto diferenciado, como en Aguascalientes, donde, o en los municipios, donde el voto a tu diputado local se lo diste al partido que está en el poder, le apostaste a una fuerza distinta o le diste la oportunidad de mantenerse a un cacicazgo local como el de Armando Rodríguez en San José de Gracia, o creíste la continuidad en las presidencias municipales, pero en la Cámara de Diputados Federal le concediste a un gobierno que en este caso es oposición. Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León son oposición en el ámbito nacional, y está el voto, me imagino, bueno, no creo, estoy convencido de que el voto está por encima de las especulaciones acerca de una tercera vía o una oposición en bloque que pueda contener los delirios del mercachifle que es Andrés Manuel López Obrador. Mercachifle, de hecho, en el sentido más literal, ¿no? Es un estupendo vendedor, vende ilusiones y esperanza que nos está distrayendo de otras cosas. Las elecciones ya tendríamos que darlas por terminada, faltan los medios de impugnación que se resuelvan y también falta, yo creo que algo muy importante, que es que pasemos de la denuncia mediática a presentarlas en tribunales, ¿no? Lo mencionó
Luis Fernando Landeros Ortiz, el consejero presidente del IE. No vale la pena estar haciendo ruido mediático porque finalmente se distrae a la gente que ya no quiere tener ningún interés en el proceso y desalienta la participación, a pesar de que haya salido también en Aguascalientes más del 50% de la población a ejercer su decisión. Pero esto finalmente quema a los candidatos, cansa y sigue minando la confianza de la población en las instituciones o las autoridades electorales. De aquí a que termine en estos días, podremos estar comentando, si ustedes gustan y si ustedes me lo permiten, en este horario 11:30, un poco antes de las 12, cuáles son las impugnaciones que van saliendo, cuándo toman posesión, algunos casos específicos de municipios como por ejemplo Calvillo, donde cómo va a gobernar el PAN, o en este municipio que ya no ha perdido, pero que suma regidurías que habría que señalar porque forman parte de la oposición a Aguascalientes. Y también ir viendo cómo se conforma el panorama para la siguiente elección. Ya hoy Varela y Asociados sacó una encuesta telefónica, que ese es el valor de ese análisis, una encuesta telefónica entre 600 personas, de las cuales divide entre panistas y no panistas, y que ponen a la cabeza a Antonio Martín del Campo y a Teresa Jiménez. Aunque falte mucho, en octubre tendría que empezar la campaña para gobernador. Bueno, en estos meses estaremos viendo cómo por debajo del agua sueltan dinero para que se les esté mencionando y se les dé notoriedad. Y la siguiente semana regresa a la alcaldía capitalina Teresa Jiménez. Habría que ver también y ser muy cuidadoso y muy observador de que no se comience a utilizar recursos públicos y esos humanos y dinero, por supuesto financieros, para impulsar una candidatura. Y dejando en claro que quien sea el candidato que vaya a llevar Acción Nacional, pues es un asunto de los panistas, al igual que el caso del PRI, Movimiento Ciudadano, y iba a decir el periodismo, pero siempre ha sido la sexoservidora del PAN en Aguascalientes. Entonces, y de Morena sobre todo, ¿no? Hay que ver cómo se recomponen, y una vez ya repartidas las candidaturas y los puestos, las migajas, Morena qué va a hacer y cómo le va a hacer, y si de veras se quiere integrar como oposición o se pliega a la explicación que han dado el presidente, y entonces dejan en paz a esta entidad por lo menos, ya que como estamos hechos de una mayoría aspiracionista, pues no vale la pena poner la atención en ese territorio. Yo soy Edilberto Aldán y te agradezco muchísimo tu atención. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo. Eduardo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Cristian, muy amable. Buenas noches.